Muchas gracias por su amable sintonía. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Eterno, te damos gracias, Señor mi Dios, porque en tu infinito amor te presentas delante nuestro. Queremos entregarte a ti, Señor mi Dios, este mensaje, esta prédica. Queremos honrarte, Señor mi Dios, como sé que tú lo harías por nosotros. Entrego a ti, Señor mi Dios, mi corazón, el corazón de mis hermanos. Queremos servirte, queremos honrarte. Queremos mostrarnos delante tuyo puros y perfectos. Queremos hacer la diferencia en este mundo, Señor, lleno de pecados, lleno de dudas, lleno de problemas y dificultades. Señor mi Dios, imparte tu mensaje a través de mi voz, imparte tu mensaje a través de mi corazón y permite que mis hermanos reciban esta semilla en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, incrementando en ellos su fe, incrementando en ellos las ganas de vivir, las ganas de sentirte, las ganas, Señor mi Dios, de permanecer en ti. Esta fuerza que viene desde nuestro interior es tuya. Sin ti no podemos hacer nada. Padre eterno, mi Señor, permite que a través de este mensaje de Apocalipsis, que hoy iniciamos en el capítulo 4, puedan más personas conocerte, porque el mensaje, Señor mi Dios, es claro y preciso para este final de los tiempos. Toda la gloria, toda la honra, todo el reino, todo el imperio es tuyo. Diga conmigo, hermano, amén y amén. Leeremos, hermanos, en sus Biblias, busque Apocalipsis capítulo 4, versículo del 1 al 3. Iremos, hermanos, versículo a versículo, y cada uno de esos versículos verán, hermanos, que es como que hablamos un detalle. Lea, hermanos, del 1 al 3, y después del 1 al 3 viene otro detalle, y después del 3 al 6, no, del 3 al 5 es otro detalle. Perdón. Solo el 3 es un detalle. Luego el 4 es otro detalle. Luego del 5 al 6. Y cada vez, hermanos, vamos a ir explicando así, porque es como hacer una pausa a un evento que acontece en Apocalipsis. Al entender, hermanos, este mensaje, usted crecerá más, su sabiduría aumentará y también su revelación. Es importante que el Espíritu Santo le revele y empiece usted a recibir de parte de él, con el propósito que su corazón cambie y sienta más al Señor cerca de usted. Hermanos, Apocalipsis, como dijimos, capítulo 4, versículo 1. Parece que estoy muy cerca de la pantalla. Me alejo un poquito más. ¿Puedo alejar más? La verdad es que podría alejarme. No sé si el volumen cambia, pero ya no alcanzo lo que se me viene. Siento muy cabezón en la pantalla. Hermanos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Querido hermano y hermana en Cristo, del capítulo 4 de Apocalipsis se encuentra el contenido de la profecía de lo que sucederá en el futuro. Diga conmigo, en el futuro. Para ser más exactos, es la profecía sobre las cosas que sucederán después de que el Señor venga a llevarse a los hijos de Dios salvos, y los hijos serán arrebatados en el aire para el banquete de los 7 años. Por lo tanto, hermanos, lo que ahora les voy a explicar
puede que no concierna directamente a aquellos de ustedes que serán salvos y que van a ir al cielo. Por supuesto, al final de este libro, hermanos, de Apocalipsis, se encuentran los contenidos para los hijos salvos de Dios, como el banquete de bodas de 7 años, el reino del milenio y la nueva Jerusalén. Pero el resto del contenido en Apocalipsis es acerca de la gran tribulación de 7 años que tendrá lugar en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios permitió que estos contenidos, hermanos, que pueden no ser necesarios para que los hijos de Dios los conozcan, se escriban bajo la inspiración del Espíritu Santo y se coloquen al final de los 66 libros de la Biblia? La razón, hermanos, es que hay una advertencia para los hijos de Dios. Aunque son hijos de Dios, deben de estar despiertos para vivir una vida de creyente hasta el último momento. Además, este libro llegará a ser como el último lazo a la salvación para aquellos que experimentarán los 7 años de tribulación en esta tierra. Dios le está presentando, hermanos, una manera de alcanzar la salvación, la última oportunidad de salvación, arrepintiéndose y volviéndose atrás, incluso en el último momento. Por cierto, hermanos, el significado más importante de que el libro de Apocalipsis sea el último libro entre los 66 libros de la Biblia es que la conclusión de toda la Biblia es esta. Así como puede captar la idea de un libro completo después de leer la conclusión del libro, solo después de terminar de leer el libro de Apocalipsis podrá comprender completamente la providencia del cultivo humano de Dios. Sin embargo, algunos siervos de Dios dicen, hermanos, cuando se interprete incorrectamente la revelación, que se puede volver dañina para uno. Enseñan como si fuera bueno no saber del Apocalipsis, pero lo dicen, hermanos, porque no pueden interpretar correctamente el significado espiritual contenido en Apocalipsis. Y mientras estoy hablando, hermanos, siento la presencia del Señor de una manera muy diferente. Y lo hago con tanto temor, porque necesito, hermano, que usted pueda comprender correctamente que este mensaje no es un juego. Por eso mismo, si usted se sale, si usted se desconecta, si usted no quiere escucharlo, hermano, por favor le pido, no lo escuche. Si usted tiene miedo de escucharlo, no lo haga tampoco. Ya estos mensajes, hermanos, han sido compartidos con anterioridad únicamente en formato MP3 y todos los mensajes, hermanos, partiendo hasta el capítulo 13, están perdidos. Si usted me dice dónde se encuentran, no se encuentran. Se arruinó la computadora, no hay copia, nadie copió, no se quedó nada en internet. Todo eso se perdió. Y aunque tengamos ciertos recursos que hemos recuperado, no es lo mismo. Por eso mismo estamos repitiendo el mensaje. Y el propósito es que hoy no es solo MP3, sino que ahora lo estamos haciendo a través de la web y usted puede escucharlo, hermanos, a través del internet, por medio de YouTube, por medio de Facebook, y puede compartirlo a una persona que no entiende bien el significado, porque nos encontramos en los últimos tiempos. Y si usted quiere evangelizar a una persona y no quiere arrepentirse, haga, hermanos, todo lo posible para que este mensaje le pueda llegar. Y le voy a decir algo, quizás este día, hermano, no va a haber tantas imágenes, no voy a mostrar tanto, hermano, como quiero hacerlo, pero vamos a lograr, hermanos, con el propósito para hacer cortos, shorts, que se permiten, hermanos, para llegar a mensajes a redes jóvenes, a TikTok, a Instagram, a YouTube, y que más personas puedan venir y escuchar el mensaje. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 18 al 19 dice lo siguiente. 18 al 19. Perdón, que no he puesto. Aquí está. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con todos vosotros. Amén. Está claramente, hermanos, escrito que no deben de quitar las palabras a las personas. Nada de esta profecía ni de este libro. Por lo tanto, hermanos, los contenidos de Apocalipsis nunca son innecesarios. Son definitivamente palabras que se necesitan saber para llegar al árbol de la vida y entrar en la ciudad santa. Además, Éxodo capítulo 12, versículos 9 al 10 dice: sino comer asados al fuego, tanto su cabeza como sus piernas junto con sus entrañas, mañana se quemarán en el fuego. Hermano, debe de comer todo el cordero, que es la palabra de Dios, los 66 libros completos de la Biblia. Debemos comerlo y hacer pan con él hasta la mañana, es decir, hasta que el Señor regrese para llevarnos. Como les dije, hermanos, anteriormente, el contenido de Apocalipsis son las palabras que usted debe de saber. Debemos comer y hacer pan con ellos para estar despiertos y vivir una vida de creyente en estos últimos días. Deseo que escuchen atentamente esta conferencia, hermanos, sobre Apocalipsis y esté despierto para vivir una vida de creyente, y ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que todos ustedes sean arrebatados juntos en el aire y se encuentren con el Señor cuando regrese para llevarnos. Amén. Querido hermano, el capítulo 4 de Apocalipsis registra la escena que tendrá lugar alrededor del trono de Dios. Escuche bien, alrededor del trono de Dios. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, escribió las cosas del reino celestial que sucederían 2000 años después. Entonces, ¿cómo fue posible que el apóstol Juan observara y escribiera los detalles de los que sucedería en el futuro, trascendiendo el tiempo y el espacio? Hermanos, el apóstol Juan escribió lo que vio su espíritu. Asimismo, el espíritu puede trascender el tiempo y el espacio, conocer de antemano las cosas del futuro y las cosas del pasado. Lo explicaré, hermanos, con gran detalle cuando lleguemos al versículo 2 del texto. Pero ahora, hermanos, el versículo 1 dice: después de esas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Leámoslo. Ahorita tengo todavía el anterior, permítame. Hoy sí. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí dice, hermanos, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí, hermanos, estas cosas, en el principio, se refieren a los incidentes que son desde que el apóstol Juan, escuche bien, recibe la revelación de las palabras dadas a las 7 iglesias. Este apóstol Juan, hermanos, no recibió toda la revelación de una vez. No se puede. Hasta este punto, hermanos, él había recibido las palabras que fueron dadas a las 7 iglesias. Y a partir de este momento, él iba a recibir la profecía sobre las cosas que sucederán en el futuro. Querido hermano y hermana en Cristo, para recibir revelaciones, tuvo que estar completamente cautivado por la inspiración del Espíritu Santo. Para llegar a ser así, tuvo que acumular innumerables oraciones y profundizar en esas mismas oraciones. Su corazón tenía que estar limpio, sin ninguna mota, mancha o defecto. También debe de ser similar con el entorno físico circundante, hermanos. Cuanto más aislado del mundo es mejor. Por eso, Dios permitió que Juan fuera encarcelado en la isla de Patmos para recibir las palabras de Apocalipsis. Y cuando Juan estaba recibiendo la revelación, a veces escuchaba la voz del Señor, veía visiones y su espíritu mismo fue llevado al mundo espiritual y realmente lo vivió. Lo que voy a desarrollar, hermano, desde ahora en adelante es lo que el apóstol Juan vio y escuchó después de que su espíritu mismo fue llevado al mundo espiritual.
Por cierto, hermanos, para que el espíritu de Juan fuera llevado al mundo espiritual, su espíritu tenía que pasar por la puerta del mundo espiritual. En la escritura de esta noche hay una puerta abierta en el cielo. Dios le mostró la puerta abierta en el cielo por la que se debe de pasar para entrar al mundo espiritual. Como ya expliqué, en las conferencias, hermanos, usted va a aprender aún más de lo que no entendía. Amén. Y para las personas que anteriormente ya han escuchado, hermanos, los sermones, hermanos, de Iglesia Tesalónica, hemos llevado, hermanos, al inicio del reino de los cielos. Es un mundo real, un tema importante con referente a los cielos. Los cielos en donde vivimos. Los primeros son, hermanos, el primer cielo. Ese es donde estamos aquí en el mundo físico. Está el segundo cielo, el tercer cielo, inclusive el cuarto cielo. En la Biblia, aquellos que se comunicaban claramente con Dios también sabían que hay más de un cielo, aunque no sabían exactamente cuántos. Tal como está escrito en Nehemías capítulo 9, versículo 6, que dice: tú solo eres el Señor, tú hiciste los cielos y los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ella te adora. Tú le das vidas a todos ellos y las huestes celestiales se postran ante ti. Hermanos, aquí dice que la Biblia no solo que dice que hay múltiples cielos, sino también que existe el nivel superior del cielo de los cielos. Además, el Salmo capítulo 68, versículo 33 dice: al que cabalga sobre los cielos más altos, que son desde tiempos antiguos, he aquí, habla con su voz, una voz poderosa. Jeremías capítulo 10, versículo 12 dice: Él es quien hizo la tierra con su poder, quien estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. La Biblia, hermanos, habla claramente de cielos en forma plural. Diga conmigo: cielos en forma plural. Ahora, para pasar de este cielo a ese cielo, entre estos múltiples cielos, debe de pasar por la puerta respectiva del cielo. Especialmente, solo el espíritu que está separado del cuerpo puede entrar al mundo espiritual, ya que el cuerpo físico no puede entrar al mundo espiritual, hermanos. Amén. Asimismo, el espíritu que se separa, hermanos, del cuerpo, que permanece en el mundo carnal, puede entrar en el mundo espiritual y mirar a su alrededor. Por supuesto, hay una forma de ver el mundo espiritual sin estar separado del espíritu. Eso es a través de una visión. Una visión es un regalo de Dios. Es la situación de ver el mundo espiritual con ojos espirituales que se abren en la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Espero, hermano, que usted ya haya tenido alguna visión para seguir y explicarlo. El mismo caso, hermanos, que está escrito en Hechos capítulo 5, versículo del 55 al 56, que dice: pero lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este fue, hermanos, Esteban. Sin embargo, este caso de ver el mundo espiritual con los ojos espirituales, hermanos, abiertos, no es el caso de que el Espíritu mismo va al mundo espiritual, dado que Dios abre el mundo espiritual cuando surge la ocasión. Es algo limitado en cuanto a ver y comprender. En otras palabras, se da el caso de que Dios muestra una escena especial en el momento y según la ocasión lo requiera. Cuando alguien vio el cielo en una visión, lo más probable es que vio solo una parte del cielo en lugar de todo el cielo. Por lo tanto, una visión no es que el espíritu por sí mismo, hermanos, vaya al mundo espiritual para ver, oír y experimentar. Es más bien una obra de Dios cuando hay una necesidad de abrir el espacio espiritual, ver la parte de Él y comprender algo. Al contrario de ver, oír y experimentar el mundo espiritual, en parte se da el caso de que el espíritu mismo se separa del cuerpo y va al mundo espiritual para verlo, oírlo y experimentarlo completamente como un todo.
Hermanos, aquí la separación del Espíritu no es el mismo fenómeno que con la división del Espíritu como Dios Trinidad. Para las personas que no saben, hermanos, Dios Trinidad tiene una división del Espíritu. Es decir, cuando el Señor Jesucristo dice que yo voy a estar con ustedes todos los días, que donde 2 o 3 personas estén reunidas en mi nombre, yo ahí estaré. Los domingos, mientras nosotros estamos congregándonos, mientras usted está recibiendo al Señor en espíritu y en verdad, pueden entender, hermanos, que en diferentes iglesias el Señor está llegando. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo se encuentra en el reino de los cielos a la par de Dios Padre. Él está intercediendo por nosotros. Pero entonces, ¿cómo es que Él, estando en el cielo, puede venir aquí? Hermanos, Dios Trinidad hace una separación. Y todas sus separaciones pueden actuar con nosotros de diferente manera, de diferente ocasión y en diferente momento. Y cada uno tiene su pensamiento diferente. Es decir, hermanos, que aunque Jesús esté intercediendo por nosotros en el cielo, a medida que Él se divide, puede hacer con su división lo que Él desea en un momento determinado, como llegar a una iglesia donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Pero eso no significa, hermanos, que Él no sepa cuál su división está haciendo eso. ¿Me doy a entender? De igual manera, Dios Padre y el Espíritu Santo, hermanos, se dividen la cantidad de veces que ellos quieran. Y aunque la palabra dice, hermanos, que es omnisciente y omnipresente, sí es así, pero es parte, hermanos, de la división. No es que Él esté en todo, hermanos, al mismo tiempo haciendo lo mismo. No, se divide para hacer diferentes áreas, categorías, características, de acuerdo a lo que su corazón desea. Y así lo hace para con toda la humanidad. Hermanos, el fenómeno del espíritu siendo separado de un cuerpo humano es diferente a esto. Dios Trinidad puede dividirse en innumerables espíritus al mismo tiempo, pero solo un espíritu puede separarse de un cuerpo humano y puede ir a un solo lugar. Amén. El caso del apóstol Juan es el caso de que su espíritu fue separado y vio el mundo espiritual. Sin embargo, hermanos, incluso en este caso del espíritu siendo separado y yendo al mundo espiritual, dependiendo si era un hombre de carne o un hombre de espíritu, el método siempre es diferente. En el caso de aquel que conoce la palabra de verdad, cuyo corazón es el corazón de bondad y que realiza la santificación, es decir, aquel a quien Dios puede reconocer, tal persona puede separar suavemente su espíritu del cuerpo en la inspiración del Espíritu Santo. E incluso cuando su espíritu se separa de su cuerpo sigue haciendo sus operaciones carnales para que pueda sentir y reconocer el entorno. Y su espíritu, hermanos, puede ver, oír, sentir y experimentar el mundo espiritual al mismo tiempo. El apóstol Pablo vio el paraíso en el tercer cielo a través de este tipo de separación de su espíritu. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. Vámonos, hermanos, a leerlo. Hoy sí le voy a mostrar la Biblia. Dijimos, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor. Escuche bien. Ciertamente no me conviene gloriarme. Él no se quería gloriar, pero dice, pero vendré entonces a las visiones y a las revelaciones del Señor. Que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, si Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, dijo que no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pero Dios lo sabía. Amén.
Su espíritu estaba separado, viendo, escuchando y sintiendo las cosas hermosas del paraíso en ese momento. Era como si él mismo estuviera en el paraíso. Pero al mismo tiempo su cuerpo, que estaba en esta tierra, aún podía respirar y sentir en el entorno. Por eso se sentía como si estuviera en el paraíso o se quedara en esta tierra. Sin embargo, hermanos, había una razón por la que el apóstol Pablo dijo que no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Dios lo sabía. Lo dijo, hermanos, de esta manera, para no dar la oportunidad de ser calumniado por aquellos que no conocen el mundo espiritual, pero lo malinterpretan y persiguen a otros porque lo malinterpretan a su manera. Es natural, hermanos, sin embargo, que un hombre que no tiene ninguna experiencia espiritual se confunde y se encuentre con este caso sin ningún conocimiento al respecto. Pero después de experimentar esta situación un par de veces más, se dará cuenta en qué situación se encuentra. No estará confundido ni perplejo, sino que su espíritu mirará con mayor libertad alrededor del mundo espiritual. Desde la perspectiva de Dios, esta es la forma más adecuada y deseable cuando Él quiere mostrarle el mundo espiritual al tener su espíritu separado. Pero este método, hermanos, solo se permite a aquellos que han cultivado el corazón en espíritu y por lo tanto son correctos a la vista de Dios. Por lo tanto, este es un caso raro, hermanos, y no tan fácil de conseguir. Eso es, hermanos, porque aunque es posible mostrar solo una parte a través de una visión dando un regalo, separar el espíritu en la inspiración del Espíritu Santo está más allá del alcance de un regalo. Está directamente relacionado con un asunto de santificación. Sin embargo, como ya expliqué, dado que solo la parte se puede ver a través de una visión, Dios obra a través de la separación del espíritu cuando quiere mostrar el panorama general o todo lo que quiere mostrar. Un hombre apropiado para ser reconocido a la vista de Dios, en lugar de tener su espíritu separado de la inspiración del Espíritu Santo, Dios usa un método llamado un cuerpo espiritual transformado. Entre los que testifican que han estado en el cielo, hay algunos que dicen que han estado en el cielo en su cuerpo espiritual transformado. En realidad es la obra de Dios quien hizo cumplir su autoridad. Cuando está en el cuerpo espiritual transformado, el cuerpo físico solo está respirando sin reconocer nada. Y a veces las cosas pueden salir mal cuando el espíritu se separa a través de un método del cuerpo espiritual transformado. Yo creo, hermanos, que me estoy extendiendo un poco con lo espiritual, pero vamos a llegar al punto de lo que vivió Juan. Pero necesito enseñarle esto para que usted entienda aún más del mundo espiritual. Estamos hablando, hermanos, de la manera en la que Juan experimentó, hermanos, las visiones, en la manera en que el apóstol Pablo las experimentó y cómo usted puede hacerlo únicamente si está catalogado y santificado. Dios permitirá dejar su cuerpo y su espíritu moverse, hermanos, libremente en el cielo mientras su cuerpo va a estar moviéndose. Hermano, ¿creen que eso, hermanos, solamente pertenece? Y lógicamente, hermanos, voy a decir algo, y lógicamente, ¿solo a las cosas y las obras malvadas? Porque han dicho, hermanos, a las personas que los brujos se aparecen por un lado y ellos se transforman en animales. Hermanos, Dios tiene más poder. Multiplique, hermanos. No sé por qué no me está enfocando esta cosa. Multiplique esto, hermanos, lo que alguna vez usted escuchó, pero ahora búsquelo en la área de la luz. Todo eso se puede hacer. En el caso, hermanos, de que Dios haga cumplir su autoridad en su providencia especial, Dios seguramente protege a todas las personas a las cuales va a dividir, pero todavía hay factores peligrosos. Dado que no está santificado y armado con la verdad, es probable, hermanos, que las cosas salgan mal. Cuando su espíritu separado tiene contacto con espíritus malignos o cuando su espíritu se dirige en una dirección equivocada en el mundo espiritual. Además, aunque él mismo pueda decir que estaba en su cuerpo espiritual transformado, en realidad puede que no lo haya estado. Lo más probable es que esté hablando de lo que vio en sus pensamientos. Por lo tanto, es muy raro, hermanos, que Dios lleve a cabo su obra a través del método de un cuerpo espiritual transformado. Este caso raro puede ocurrir cuando Dios debe obrar a través de cierto hombre aunque no sepa mucho acerca de la verdad o aunque está lejos de la bondad.
Para cumplir su providencia, Él impone su autoridad a través del método del cuerpo espiritual transformado. Por eso verán tantos testimonios de personas. Pero lo que Dios, hermanos, quiere no es a través de tal método del cuerpo espiritual transformado. Si hay un hombre que es correcto en justicia, Dios puede obrar a través del método normal y correcto de separar el Espíritu y la inspiración del Espíritu Santo. Y solo en el caso de que un hombre tan apropiado tenga su espíritu separado, podrá ver el mundo espiritual tan profundo como la Nueva Jerusalén en la providencia de Dios. Ahora mismo, hermanos, el apóstol Juan pudo ver las cosas tan profundas como el trono de Dios a través del método de separación de su espíritu en la inspiración del Espíritu Santo. Para llevar el espíritu del apóstol Juan al trono de Dios, el Señor abrió la puerta en el cielo y le dijo al apóstol Juan: sube acá y te mostraré lo que sucederá después de estas cosas. Significa que le mostraría al apóstol Juan lo que sucedería después de estas cosas, tales como la gran tribulación de 7 años, los 7 años del banquete de bodas, el reino del milenio y el juicio del gran trono blanco. La voz del Señor era tan fuerte como el sonido de una trompeta, como está escrito en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Cuando el Señor, hermanos, le dijo al apóstol Juan que su espíritu subiría al mundo espiritual, así como dijo el apóstol Juan en el versículo 2, inmediatamente yo estaba en el espíritu. Él estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo y su espíritu se fue al trono de Dios. Por cierto, lo que vio el apóstol Juan en ese momento no era lo que estaba sucediendo en el cielo en ese momento. Era, hermanos, lo que sucedería en el futuro. El apóstol Juan pudo ver lo que sucedería en el cielo en el futuro 2000 años después. Ahora, ¿cómo es posible en el mundo espiritual, hermanos? Es porque el espíritu puede trascender el espacio y el tiempo. Por supuesto, es solo el Espíritu de Dios Trinidad el que puede trascender el tiempo y el espacio. Pero, si Dios lo permite, el espíritu de un hombre también puede trascender el tiempo y el espacio e ir a cualquier lugar en el futuro o en el pasado. Es por eso que, hermanos, que puede explicar incluso las cosas que sucedieron antes del comienzo de la creación. Se pueden explicar estas cosas, hermanos. Lo hizo Moisés. Lo podría hacer, hermanos, personas como Pedro, el escritor de Hebreos, y una persona como Juan. Pueden explicar, hermanos, los acontecimientos antes de la fundación del mundo. Como Juan decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién le enseñó eso? Hago, hermanos, que los espíritus malignos también son seres espirituales, también pueden conocer las cosas que trascienden el espacio y el tiempo, pero en lugar del todo, solo pueden saber las cosas en el pasado y hasta el presente. Las cosas que pertenecen al futuro están en la providencia de Dios, que es el amo de todas las cosas. Entonces, solo Dios sabe las cosas de nuestro futuro. A los espíritus malignos nunca se les permitirá conocer las cosas del futuro. Sin embargo, debido a que los espíritus malignos tienen autoridad para instigar y manejar a los hombres malvados como sus esclavos, los espíritus malignos pueden saber solo un poco de lo que les sucederá a esos hombres malvados. Por ejemplo, ¿cómo pueden incitar a provocar a un hombre malo para que engañe a otros? En algún grado pueden prever el resultado de las cosas que se relacionan con tal hombre. Por lo tanto, aquellos que leen la fortuna de los demás o lanzan hechizos a través del contacto con los espíritus malignos pretenden prever el futuro de los demás en función de lo que los espíritus malignos les dicen sobre su situación pasada y presente, y a través también del nivel de maldad. Pero, hermanos, deben de ser conscientes de que solo Dios Trinidad es el que conoce las cosas del pasado, presente y futuro más allá del espacio y el tiempo, y que solo cuando tal Dios obra, las cosas del futuro pueden ser claramente explicadas por un hombre adecuado. Amén. Querido hermana y hermana en Cristo, desde el momento en que el apóstol Juan dijo, he aquí, en el versículo 2, habla lo que su espíritu vio y oyó. Vamos, hermanos, a colocarlo.
Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Perdón, ya entendí. El perdón es porque eliminaron los mensajes de la hermana Norma en YouTube. ¿Y por qué no vuelve a escribir, hermana? Vamos a verlo. Ok, mensaje borrado. Ver mensaje borrado. Vamos a poner. Vamos a agregar como moderador a la hermana Norma. Y hay que borrar todos los mensajes de ella. Ella no lo sabe. Pero qué bárbaro, hermana Socorro. De Dios donde no era. Hermanos, como digo, aquí, hermanos, era el trono de Dios, el que ocupaba el primer lugar. De hecho, hermanos, aunque alguno tenga el espíritu separado, no es fácil acercarse al trono de Dios, a menos que esté permitido en la providencia especial de Dios. Usted no puede llegar solamente a verlo. Especialmente, hermanos, el apóstol Juan, cuando estaba viendo no solo el trono de Dios, sino también aquel que estaba sentado en el trono, no fue capaz de echar, hermanos, un vistazo al rostro de Dios Padre en detalle. Pero así como el apóstol Juan dijo en el versículo 3, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, y había un arco iris alrededor del trono. Él vio, hermanos, precisamente el trono de Dios y el que está sentado en el trono y sus alrededores, para mostrar claramente el tiempo del fin del mundo. A través de él, el apóstol Juan era el hombre más apropiado en ese momento y en la providencia especial de Dios. Dios le estaba mostrando incluso las cosas espirituales más profundas. Mientras haya un hombre propio, Dios Padre quiere informar por todos los medios lo que debe suceder en el futuro a través de él, para que más personas puedan despertar y adornarse como novias y esperar hasta que el Señor regrese. Pero a los ojos de Dios hay pocos hombres a quienes Dios puede mostrar las cosas del futuro. Dios no puede permitir que cualquiera los conozca. Dios no permite que la gente sepa lo que sucederá en el futuro para que esa persona haga lo que le plazca. Como se cumple estrictamente en la justicia, Dios puede informar esas cosas solo cuando hay alguien que reúne la condición adecuada. Si Él le da esa información a cualquiera, no será conforme a la justicia. Si alguien lo sabe cuando aún le queda maldad en él y lo usa para su beneficio personal, más bien puede proporcionar un caso de acusación para el enemigo, diablo y Satanás. Por lo tanto, Dios puede informar el curso de la historia del mundo y las profecías sobre el futuro que estoy explicando a partir de ahora. ¿Por qué, hermano? Usted tiene que pagar el precio debido a la justicia, ya que el apóstol Juan hizo su vaso apropiado en justicia y amontonó oraciones apropiadas en justicia, pudo abrir la puerta del mundo espiritual y retirar el secreto del cielo. En la próxima lección, hermanos, echaremos un vistazo al trono de Dios y al que está sentado en él. En otras palabras, la imagen de Dios y la situación del entorno. Querido hermano y hermana en Cristo, en muchos sentidos, conocer el futuro es beneficioso para nosotros. Amén. Sin embargo, cuando conocemos el futuro, dependiendo de cómo sea su corazón, el resultado puede ser completamente diferente. Amén. Aunque alguien sepa que se avecina una prueba en un futuro cercano, si nunca se prepara para ella, es inútil saberlo con anticipación. Asimismo,
Aunque a alguien se le informe sobre el futuro y se le enseñe a prepararse para él, si él mismo no lo comprende en su corazón y no lo prepara, de nada sirve. Lo mismo se aplica a las palabras contenidas en el libro de Apocalipsis. No importa qué tan claramente se expliquen las palabras de Apocalipsis, aquellos que no se preparan irán en la dirección en la que se han dirigido hasta ahora. Es como lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 al 12, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el que hace mal siga haciendo el mal, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique todavía la justicia, y el que es santo consérvese a sí mismo todavía santo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Pero aún, hermanos, quedan oportunidades. Por eso, Dios Padre permite que se proclame nuevamente la palabra en el Apocalipsis, para que los que tienen oídos abran la puerta de su corazón y escuchen al Espíritu Santo que les está hablando. Que todos los miembros de Tesalónica, los que escuchan la oración de Daniel y los que están escuchando este mensaje, entiendan un corazón tan ardiente de Dios Padre, despierten completamente y vivan una vida de creyente adecuada para adornarse como una novia en el nombre del Señor Jesucristo. Yo ruego, yo oro por ustedes. Les declaro, hermanos, que puedan crecer junto a mí a través de esos mensajes, hermanos, que apenas vamos, hermanos, en realidad a una sesión 29 y nos quedan como 70 predicaciones. Dios me lo bendiga. Lo que tenga, hermano, que hacer en este momento es que no se debe de mover de donde está. El que tenga oídos por oír, que oiga. Vamos con una alabanza y luego vamos, hermanos, con la oración de esta noche. Quédese con nosotros. Comparta, comparta, comparta.